Continuamos y cerramos las conferencias dedicadas a Colonial con la presencia de Virginia Gil, a la que conozco desde hace bastante tiempo, pero bueno, nunca había tenido la ocasión de traerla a Córdoba, de invitarla a un congreso o a unas jornadas a Córdoba. Yo la conocí, si no recuerdo mal, en La Rábida, ¿no? En un congreso en La Rábida, allá por los años, vamos a decir, 90 o por ahí, ¿no? A mitad de los 90. Y ya me di cuenta que era una persona, pero que no había que leer sus libros o sus artículos para calibrar su valía, su inteligencia, ¿no? Bastaba disfrutar de su conversación. Como digo, todo está ahí en el extracto. Yo hago unas presentaciones más breves y un poco personales, y saben los ponentes que no es descortesía ni falta de educación con sus méritos, ¿no? Ella sabe además cuánto valoramos los dos un principio innegociable, que es que en un sistema universitario lleno de perversiones como es el nuestro, el profesor debe construir su carrera formándose continuamente, y no apresurándose a publicar por publicar sin ton ni son. Pues yo siempre he encontrado en Virginia una colega con la que uno podía hablar de lo que más nos gusta, que es la literatura, sabiendo que estaba al tanto de la creación viva, dominando los contextos históricos y sociales en que la literatura se desarrolla y basando todas sus palabras, no opiniones, palabras, en argumentos, en lecturas. Siendo profesora en Oviedo, que es la tierra de Feijóo, pues no resulta extraño que la profesora Gil domine este último siglo de la época colonial, pero también por la índole racionalista de su pensamiento. Ella no es cómplice, creo, no te conozco tampoco mucho, pero ni de la arbitrariedad, ni de las brujerías en que se hunden con más frecuencia de lo deseable los actuales estudios literarios. Bienvenida a Córdoba, y tiene la palabra sobre un tema que de verdad yo algo sé de Góngora, pero desconozco completamente a este autor y este certamen. Así que seguro que voy a aprender mucho. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Joaquín por la invitación y a todos ustedes por su paciencia. Voy a dar lectura a mi trabajo, que versa sobre la poesía de Pedro José Bermúdez de la Torre y de la academia que el virrey Marqués de Castel dos Ríos puso en marcha en Lima durante su mandato. El trabajo es largo. Yo no he medido el tiempo porque soy así, de anárquica. Pero para mí no es ningún tipo de inconveniente que me corten, al revés, me dan una alegría. Así que en cualquier punto y aparte esto se puede terminar. 30 minutos a 45 minutos. Perfecto, pero tú me indicas, ¿vale? Muy bien. Aunque para los interesados en la literatura del Virreinato del Perú no es desconocida la academia del virrey Marqués de Castel dos Ríos, que puso en marcha durante la primera década del siglo XVIII, no sobra a estas alturas que la presentemos porque sigue envuelta en imprecisiones que deforman tanto el sentido como los méritos literarios de las 21 reuniones poéticas llevadas a cabo entre el 23 de septiembre de 1709 y el 24 de marzo de 1710, a la que se sumó un acto final en memoria del virrey fallecido en Lima el 24 de abril de 1710. Empezando por lo más básico, debemos distinguir los autores que sostuvieron con el virrey la academia, de aquellos que enviaron de vez en cuando. Este sería el caso de Luis Antonio de Oviedo, conde de la Granja, o que participaron también de forma esporádica. Este sería el caso de Antonio Zamudio de las Infantas, marqués de Villar del Tajo, en las reuniones. No dirimir este detalle contribuye a engordar visiones deformadas y conclusiones erróneas sobre el grado de autonomía o dependencia cultural alcanzado por la literatura en el Perú durante el periodo virreinal. Los pormenores no suelen ser del todo prescindibles en ningún trabajo de literatura. Las personalidades en las que se apoyó el virrey para crear y mantener este cenáculo cultural, en el que convivieron la tertulia, la música, las composiciones poéticas y algunas representaciones teatrales, pueden verse en la nómina de asistentes que hay al principio de cada una de las sesiones académicas, en las actas.
Estos fueron, en su núcleo inicial, Pedro José Bermúdez de la Torre, Miguel Sáenz Cascante, Pedro de Peralta Barnuevo, Juan Eustaquio Vicentelo de Leca, marqués de Brenes, Jerónimo de Monforte y Vera y Juan Manuel de Rojas. Esto es, en el orden nombrado, 3 criollos y 3 españoles europeos. Menos Peralta Barnuevo, ausente en 2 sesiones por enfermedad, el resto asistió a la totalidad de los actos de la Academia. Sirvió de secretario y albacea el capitán Diego Rodríguez de Guzmán, que terminaría enviando en 1713 el manuscrito con las composiciones literarias al duque de Alburquerque, virrey de Nueva España, buscando con ese envío apoyos con los que acallar las críticas que tanto el virrey Castelldorrius como la Academia soportaron en vida del virrey y continuaban después de su fallecimiento. En la Biblioteca Nacional de España está depositado el manuscrito titulado Flor de Academias, ajeno a la multitud de ratas y a los juicios, tan divertidos como perturbadores, para el cabal conocimiento de la poesía que gestaron los integrantes de esta academia, con que Ricardo Palma encarriló su edición de 1899, que es la única de la que se dispone. A las reuniones de la Academia se sumaron en la 8ª sesión el confesor del virrey, Agustín Sanz, y en la 13ª, Matías Anglés de Meca, paje del virrey en calidad de novicio. No eran las de la Academia limeña sesiones a puerta cerrada, sino abiertas a un selecto público que en alguna ocasión realizó peticiones a los poetas. Fue esa una excepción en el procedimiento habitual de los actos académicos, regidos por un orden en el que el virrey, como mecenas y anfitrión, señalaba el asunto sobre el que versarían los poemas y el carácter de estos, repartidos entre los que debían hacerse durante la sesión, señalando, dicen las actas, un breve espacio de tiempo para correr la pluma, y los de pensado, esto es, aquellos que debían traer los poetas el lunes siguiente. También era potestad del virrey determinar el metro, la extensión de las composiciones y las dificultades retóricas que debían solventarse, ajustándose con ello a la tradición de las academias literarias que habían proliferado en España en el siglo XVII y se multiplicaron al calor de la sociabilidad, de la nueva mentalidad dieciochesca, de la cual participó desde el primer momento el Virreinato del Perú. No obstante, a tenor de las actas, la Academia limeña se distinguió no por cumplir las órdenes del virrey, sino por la continua insubordinación de los poetas frente a los preceptos del virrey. O bien no se ajustaban al metro señalado, o sobrepasaban muy a menudo la extensión marcada, o no traían la tarea encomendada, o aparecían con un poema de su cosecha que añadían al solicitado, o respondían a la solicitud del virrey para ostentar cargos rotatorios en la Academia, excusándose de ocupar responsabilidad alguna o introduciendo en la urna que sancionaba dicha organización interna la papeleta con su negativa a colaborar, o, en fin, matizaban muy mucho el recurso exigido. Las sesiones tuvieron una periodicidad semanal y se realizaron en 2 espacios del Palacio Virreinal, el Gabinete del Virrey y una galería de cristal construida en los jardines de Palacio, y también en la casa de campo cercana a Lima, en la que descansaba el virrey en los meses previos a su fallecimiento. El gusto por la música que amenizaba las reuniones, la indudable sociabilidad que fomentaba esta academia, las conversaciones sobre, esto es lo que se lee en las actas, filosofía, matemáticas, jurisprudencia, teología, historia, poética y razón de Estado, el refinamiento cortesano que señalaba la galería de cristal de los jardines palaciegos, nos pone ante el inicio, bien temprano en el Virreinato del Perú, de la sensibilidad y los valores civiles que dominarán el siglo XVIII. Rodríguez de Guzmán advertirá además que, dice, no hubo composición ordinaria o común, esto es, tosca o vulgar, porque humorística hasta unos niveles de procacidad que alarmaron al mismísimo Ricardo Palma cuando no parecían incomodar para nada a Fray Agustín Sanz, que se sumaba encantado a la fiesta verbal, sí que las hubo. En un claro ejemplo de la continuidad de una tradición bien arraigada en el barroco hispánico que dejó de escandalizar en el 700
para volver a sonrojar en el XIX y no me atrevo a pensar qué pueden causar bajo las convenciones de corrección del siglo XXI. Es en la 10ª sesión donde, a pedido de los propios poetas, según advierte Rodríguez de Guzmán en el acta de 19 de diciembre de 1709, cuando el virrey realiza el vejamen de los académicos. En estas notabilísimas piezas de prosa cómica compuestas por Castell dos Rius, es el personaje que remeda a Pedro de Peralta Barnuevo el que denominará al cenáculo palaciego Academia Lunática establecida para repentinos, gongorinos y cascantinos poemas, en una broma interna de las muchas que se lanzaron los poetas. Si desde la sesión inaugural las referencias a Góngora estuvieron presentes, el que las estrenó fue Jerónimo de Monforte, al culminar el último terceto del soneto de rimas forzadas que debían componer, con una caracterización amablemente burlesca de las imágenes hiperbólicas que podía realizar Miguel Sáez Cascante, a pesar de, según Monforte, estar algo ronquillo. Decía así: digno elogio solo de Cascante, pues Apolo quitándole la gorra en gongorino estilo es un ecuestre. A partir de, bueno, la referencia en gongorino estilo es un ecuestre, invitaba a los poetas a pensar en el retrato, en la semblanza del duque de Lerma, trazada poéticamente por Góngora. A partir de esta primera sesión irán creciendo las citas y variaciones de los versos de Luis de Góngora. Nos fijaremos en el caso concreto de las aportaciones de José Bermúdez de la Torre, donde hay ejemplos sobrados del cauce formal aprendido en la poesía gongorina, tanto en la selección lingüística como en los símbolos y las imágenes unidos a los poemas, donde las citas y parafraseos son directas. Por ejemplo, en la 6ª sesión, el virrey, tan amante de dotar de belleza su entorno, sorprendió a la concurrencia con una preciosa araña de cristal que iluminaba el salón de sesiones. Este motivo dio pie a Bermúdez para improvisar una décima cuyas atrevidas metáforas se construían, sin embargo, con términos comunes, tal cual había señalado Espinosa Medrano como el comportamiento del lenguaje poético de Góngora. En los versos del limeño, el valor, la nobleza y el talento encarnadas por Castell dos Rius se metamorfoseaban en ardor, luz y cristal. De ahí que el espacio presidido por ese resplandor, lo que llama claro fanal, se convierta en un foco de actividad intelectual. La imagen que utiliza es ingenio de abejas, tan ansiada en el nuevo horizonte del siglo XVIII, aunque la metáfora se tome de Góngora y atraiga de la mejor manera a este claro fanal Castell dos Rius, sin temor, porque tienen una comunidad de intereses, sin quejas, dice el poeta, afición de mariposas, dice, hacia la luz, atrayendo de esta manera a las élites letradas, que serían las luces hermosas. Dice así las dos estrofas: de vuestro ánimo real copiaron su lucimiento, valor, nobleza y talento, en ardor, luz y cristal, y en ese claro fanal dirán las luces hermosas que aún las arañas ociosas en vuestra casa sin quejas tienen ingenio de abejas y afición de mariposas. Ese lunes fue particularmente el laborioso Bermúdez, atendiendo a la solicitud del virrey de improvisar una glosa sobre un calambur que había sido interpretado previamente por los músicos. Los dos poemas circunstanciales se sumaron a la lectura de la poesía encargada en la sesión anterior sobre una fábula de Esopo y a la posterior improvisación de una endecha, cuyo asunto debía describir lo que pasa en una portería, torno, locutorio y demás lugares de un convento. El hecho de que el virrey repartiera ese día fábulas de la tradición clásica nos pone delante de uno de los géneros que van a revalorizarse en el siglo XVIII. Lo que hicieron con ellas, con las fábulas, los poetas limeños, va de la composición cómica a la reflexión moral. Lo que hizo en concreto Bermúdez de la Torre fue un complejo poema filosófico que incluía la fábula de Esopo, el marco mitológico que venía del modelo barroco empleado por Góngora,
y la reflexión moral ligada al lugar que las letras y los letrados debían ocupar en la esfera pública, asunto este central en las preocupaciones de los autores de la nueva centuria. El poema, un largo romance de 23 estrofas basado en la fábula del gallo y la perla, choca de frente con otro San Benito endosado a la Academia de Casteldor-Rius, a pesar de que Ribagüero señalara el acendrado criollismo de todos los poetas de la Academia. El San Benito es considerar los individuos que no tuvieron la deferencia de localizarse nombrando lo americano en sus poemas. Dando entrada, esas alusiones que mostraban el emplazamiento concreto, dando entrada a esto, no contravenían el modelo gongorino, puesto que la poesía del cordobés, en ella se alternaba la deslocalización mitológica con el aquí y el ahora del entorno que lo rodeaba. Ni que decir tiene que las visiones deformadas de la Academia limeña han contribuido a redondear una injusta imagen de frivolidad, insulsez y seguidismo indebido de las modas europeas, además de rebajar a estos autores a la condición de abducidos por los gustos de España y no muy bien orientados, puesto que supuestamente a destiempo de ellas seleccionaban lo peor. Ese es el papel que jugaba el gongorismo en la revisión crítica de esta academia desde finales del siglo XIX. Lo curioso de esta tendencia es advertir que la mirada colonialista antes y ahora la tiene el crítico, que percibe a esos poetas intentando sobresalir desde algo que han considerado, como otrora hacían muchos desde España, un margen del imperio, no un reino más de la corona. En el romance de Bermúdez de la Torre, las perlas despreciadas por el gallo en favor del grano no van a seguir el camino relativista de Esopo, sino que van a convertirse en una muestra de la incapacidad para valorar, en palabras de Bermúdez de la Torre, las luces de lo raro, encarnadas en la ciencia y en el valor de la discreción. Frente al irracionalismo o la necedad, dice así el poeta, pero de lo admirable al justo aprecio no alcanza torpe y racional instinto, ni consiguen las luces de lo raro vencer las ceguedades de lo indigno. De este modo, la enseñanza moral sitúa la razón, las altas miras que encierra la metáfora de la perla en el poema, por encima del interés rampante, aquello que simboliza el grano. Dice así: dejó el gallo la perla por inútil a la brutal ambición de su apetito, y buscando alimento menos noble, clamó: pues no me sirves, no te admiro. La construcción poética que en la parte central engloba el sentido filosófico comienza en una larga y conceptuosa secuencia en la que se pinta la destrucción del templo de Artemisa en Efeso, el majestuoso edificio quemado por Heróstrato con la intención de que su nombre fuera recordado. La pérdida de ese lugar de culto y peregrinaje se sintió tanto en la antigüedad que sobre sus ruinas se erigió un nuevo templo que también fue pasto de la destrucción. Bermúdez de la Torre concentrará en las dos primeras estrofas los elementos con los que el lector irá recuperando lo concreto a través de lo simbólico. Dice así: donde en leves cenizas desatado o en trágicos fragmentos dividido, oprimiendo sus altos homenajes, se erige monte el que cayó edificio. Allí el destrozo, remontado a templo, fénix de sus despojos renacido, se consagra en altar al desengaño, el que a la vanidad fue sacrificio. El lamento por lo perdido, entonado por el poeta limeño, podría incorporarse, creo que sin mayor violencia, a la sólida tradición poética peruana de estremecimiento ante las ruinas. Dice así: a sus perdidos bienes da su estrago, entre la blanda hierba asiento fijo, vistiendo nobles compasivas hiedras a los desnudos extranjeros riscos. La suavidad rítmica de la estrofa, conseguida a través de lo que Spinoza Medrano no consideraba hiperbatón, sino una nueva fluidez del verso, basada en la organización latina de la frase, ya ha sido depurada de la tortuosa sintaxis barroca, pero algo queda en Bermúdez de la Torre, que no desdeñaba un decurso elegante
como parte de su sistema expresivo. Otra cosa a tener en cuenta es que su elevada selección lingüística responde a un modelo acuñado por los autores del XVII, siendo reconocibles las voces e imágenes de estirpe gongorina. El caudal cultural mostrado en el sólido conocimiento de la historia transmitida por los historiadores romanos y cristianos sobre la opulencia del segundo templo consagrado a Artemisa le permite al poeta introducir el segundo tema, centrado en la reflexión sobre la creación artística y sus modas, que irá cobrando importancia conforme avancen las estrofas. Bermúdez ve en la multiplicación de las columnas y las estatuas un innecesario adorno sin arbitrio, un arte no guiado por la proporción y la armonía, idea que 23 años después continuará defendiendo en su analítica aprobación de Lima Fundada, que ha sido estudiada por José Antonio Mazzotti. Dice así: la proporción austera y regulada que alma infunde al primor y al arte brío fatigó la paciencia del deseo con la prolijidad del artificio. Es en esta fase del poema en la que el recorrido por la historia del templo, llamado Joya del Sur en la estrofa 11ª, ha cedido el paso a la preceptiva. Cuando se ha producido esto, cuando el poeta cambia el elemento temático, el templo de Artemisa, que le ha servido para ilustrar lo universal, lo grande devenido en ruina, la vanidad humana, el ansia de memoria, por lo particular, la situación de la poesía, las artes y las ciencias bajo el mandato de Casteldorrius. Los elementos de los que se valdrá para este tránsito son los ríos, el caistro que baña las ruinas de Feso y el rímac que acompaña a los poetas en Lima, junto a la posición simbólica que el virrey tiene en el cenáculo literario, al ocupar en ella el lugar de Apolo, esto es, el hermano mellizo de Artemisa en la mitología. Apolo será, el virrey será, el defensor de la belleza del conocimiento y la armonía. Dice así el poema: oh felices ingenios, cisnes dulces, que hacéis que al rímac ya envidie el caistro, mejorad la fortuna en el agrado de vuestro excelso Apolo esclarecido. El recuento laudatorio que hará de los poetas de la Academia Bermúdez, realizado a partir de la paronomasia y el epigrama, culmina en la estrofa final del romance con una hiperbólica reverencia al virrey. Esta muestra de cortesía le permite enlazar el tema y motivo de partida, la deidad, la memoria, con el de llegada, el virrey y las letras en el Perú. Dice: de vuestro amado príncipe al obsequio se consagren ingenios y albedríos, y en culto de su aplauso la memoria pasará de deidad a sacrificio. Entender esta y el resto de fórmulas similares que hay a lo largo de las sesiones de la Academia como simples muestras de entregada pleitesía implica prescindir del contexto en el que se realizan, el concreto, la Academia limeña, su ambiente y sus roles, y el general, las licencias poéticas que provienen de una larga tradición y las aspiraciones de los letrados en estos inicios del siglo XVIII. Lo que se advierte más bien leyendo la compilación de Rodríguez de Guzmán es la atmósfera relajada y celebratoria alrededor de la poesía en el Palacio Virreinal, con unos autores muy satisfechos con el virrey que les había tocado en suerte, un firme defensor de Felipe V, como ellos lo eran mucho antes de que llegara al Perú Casteldorrius, porque Casteldorrius había llegado en 1707, era virrey desde 1704, pero su entrada en el Perú data del 7, porque veían en el virrey y en la nueva dinastía una obvia cercanía con la cultura francesa que no les era ajena ni rechazaban, y sentían un particular orgullo porque el noble elegido para gobernar su reino no fuera cualquiera, sino aquel que en su día, siendo embajador de España en la corte francesa, puso la corona en manos de los Borbones. Un virrey, además, amante de las ciencias, las artes y las letras, que hacía posible en Lima aquello a lo que aspiraron durante toda la centuria las sucesivas promociones de ilustrados en España: que se reconociera el valor de las letras y de paso el de los letrados en la esfera política y cultural. Un virrey, en fin, dispuesto a acercarse a la población española local, reconocer sus méritos y sentirse afín a ellos, como puede comprobarse al ver que no salieron del nutrido séquito de españoles, franceses e italianos que le acompañaron en su traslado al Perú los integrantes de su academia.
El poema de Bermúdez en esta sexta sesión no deja lugar a dudas. Realiza un llamamiento a los poetas de la Academia para, una vez ocupado por ellos el puesto que otrora tuvieron las armas, lleven a cabo la alta función a la que están destinados. Dice así: vuestro esplendor discreto corresponda de la luz al recíproco latido, hallando en él iluminada senda la insaciable carrera de los siglos. Y dando el pecho a la fatiga heroica, volved la espalda al ocio entorpecido, pues ya lo fervoroso del empeño se ilustra con lo noble del destino. Esta fatiga heroica no la harán despreciando la tradición hispánica que demuestran conocer y estimar tanto como el virrey catalán. A mí la Academia de Castelldorrius me encanta porque a cada paso lo que hace es ir de frente contra cualquier estereotipo que podamos tener en la cabeza. Al contrario, lo que puede percibirse es que han asimilado la enseñanza dada en la poesía de Góngora sobre una palabra poética capaz de iluminar y dotar de belleza el entendimiento. Esa lección de la que han extraído ritmos e imágenes la combinan estos poetas, fundamentalmente Bermúdez de la Torre y Peralta Barnuevo, con el hecho de no ser exclusivamente poetas, sino profesionales de la ciencia, la judicatura o la docencia, y la alta importancia que las disciplinas científicas y utilitarias van a ir tomando en el siglo XVIII, que ellos comienzan sin despiste alguno. Son esos conocimientos y ocupaciones los que les dotarán de una nueva mirada sobre la realidad que volcarán en sus poemas. De esta forma, en el concreto caso de Bermúdez de la Torre, los ecos clásicos y los flamantes ideales del siglo XVIII van a convivir sin sobresalto en esta misma sesión con una muestra de su conocimiento y gusto por la poesía renacentista y barroca española, citando tanto el verso inicial del soneto 10 de Garcilaso, «Ay por mí mal halladas dulces prendas», cuando uno de los apostados a la puerta del convento, del poema que tenían que improvisar, contemple a dos mulatillas, como deteniéndose también en una Dorotea que dice Bermúdez que aunque no es la de Lope, es rara, pues sin ser hermosa es necia, o mostrando su admiración ante el verso 369 de la Soledad Segunda. Dice así: aparece muy flaco sino Horacio un poeta, que como dicho el otro, estudió teología en Juan de Mena. Con bien mandéis, les dice, este año torno y puerta, Góngora, y qué texto, jubilando la red en los que os restan. Otras veces, no obstante, hará alguna que otra broma sobre la extrema dificultad gongorina. Así, en la sesión 20ª, en la que desarrollaba entre chanzas la milagrosa maravilla, ese era el tema dado, gestada por los ingenios de la Academia capaces de atraer a los sordos, pintaba a estos, absortos, mirando, dice así el verso, tanta luz florida, en soledad no confusa, a donde, como la vida, vienen a buscar la musa. De todos los poetas, el que con más entusiasmo realizó las tareas solicitadas fue de largo Bermúdez de la Torre. Su compromiso con la Academia, sin duda, estuvo relacionado con su afinidad con el virrey, que puede verse desde el anuncio hecho por Rodríguez de Guzmán en el prólogo de un futuro volumen donde estarían contenidas las mutuas loas que se dedicaron, hasta sus sentidas composiciones durante la sesión extraordinaria en memoria del virrey. Es claro que compartían Castelldorrius y Bermúdez de la Torre sentido del humor y gustos literarios, entre ellos su aprecio de la poesía gongorina. Puede comprobarse en la sesión 9ª. En ella el marqués le insinuó, según indica Rodríguez de Guzmán, glosar una copla de Hortensio Palavicino, en la forma, dice Rodríguez de Guzmán, que aquí va escrita, que es como la dictó su excelencia, y que la glosa, también había indicado eso el virrey, fuese en alabanza de la Academia. Nuestro poeta no se conformó con eso y extendió el elogio al virrey y al salón de sesiones. Los versos a glosar pertenecían al romance describiendo la noche y el día que Palavicino había dedicado a Góngora, y el reparo de Rodríguez de Guzmán se debía al hecho de que Castelldorrius daba los 3 primeros versos del romance unidos al último de la estrofa 26. Esto es lo que había dictado para su glosa el virrey. Ya muere el día, aquel monte o le vence o le sepulta, que en las sombras que descoge todo el horizonte inunda.
La presencia de Góngora continuará en esa misma sesión en el Ovillejo, compuesto por Bermúdez de la Torre. El tema indicado por el mecenas se prestaba de partida a la broma, al dedicarse a las frustradas peticiones de una dama que nunca recibía exactamente lo solicitado, porque el recurso literario, la homonimia de las voces, se encargaba de impedirlo. Bermúdez amplificará el efecto cómico de su poema, haciendo que el primer requerimiento de la dama sea precisamente lo que solicitó el virrey. Lo hace, además, citando de partida la comedia de Calderón, Darlo todo y no dar nada, que sirve para sustentar el equívoco por ser un autor celebrado por el marqués, que era también dramaturgo. Dice así esa primera estrofa: «Mandásteme, Lucinda confiada, hacer de darlo todo y no dar nada la comedia contigo y a mi modo, cuando sin darte nada lo doy todo. Yo, obedeciendo tus insinuaciones, te daré solo representaciones, aunque no hay diferencia de hacer tramoya y de dar en apariencia». Aunque el enredo está servido, Bermúdez dispondrá la siguiente estrofa como una parte con el que situar dentro de las licencias poéticas los versos burlescos. En ellos lo atrevido tiene cabida, no así una desconsiderada falta de respeto. La carga humorística recaerá en el poema en el primer equívoco, en la multiplicación de sentidos que convocan las acciones dar y tomar entre el galán y Lucinda y dentro de lo que es el decurso del poema, o entre el mecenas y uno de los ingenios en el marco de la academia, donde éste da lo que ha pedido aquel como tarea poética, redondeando la ambigüedad las ocupaciones que desarrollan Bermúdez de la Torre en la Audiencia de Lima y Casteldorrius en el Palacio Virreinal. De ahí que arguir, escuchar pesares, atender linajes, demandas y respuestas sirva tanto para el desarrollo del asunto del poema, las cuitas de un galán con su dama, como para señalar al poeta y al mecenas. Dice así: «Y aunque se arguyen linajes y pesares en los que tienes dares y tomares, pues tú a tomar, yo a darte me acomodo, con que ambos de este modo, sin dar nuestras acciones por opuestas, andamos en demandas y respuestas». Entre las dislocadas peticiones de la dama y las igualmente jocosas respuestas del galán se encuentran las dos grandes citas que hay en el poema, una declarada y casi idéntica del Polifemo. Dice así: «Que todo lo he de hacer porque se aliente, con ellas mi esperanza estar pendiente, ya que a las perlas el amor no deja pender en oro al nácar de tu oreja». Aunque yo, su esplendor cándido y terso, de Góngora te envío en este verso, confesando que es suyo porque airada, no digas que te envío cosa hurtada. La otra, más alusiva, se produce cuando Lucinda pide una negra cocinera y el galán se conduele de su suerte convocando las aciagas venturas negras y mulatas de Quevedo. Ahora bien, el poema burlesco de Bermúdez no solo se nutre de referencias librescas. Al contrario, lo que prima son los productos locales, aguacates, paltas y sobre todo calabazas que el galán le va a traer de Chile, de Mala o de Sayán, hasta que harto zanja las peticiones y el poema de esta manera: «Y si de tantas dávidas te obligas, aguarda que aún te quiero dar 2 higas, y en tanto que otras alajuelas pides, y a Dios que pues me pides, me despides». Pronto le devolverá las burlas el virrey en el marco de la siguiente sesión, celebrada el 19 de diciembre de 1709, dedicada al cumpleaños de Felipe V y a los vejámenes de los académicos. Casteldorrius comienza el retrato jocoso de Bermúdez situando en la farsa narrativa al poeta escondido tras la estatua de Clio. Para caracterizarla se apoya en nuestro, dice el marqués, en nuestro insigne y nunca bien entronizado Quevedo, citando el dístico que le dedicó a la musa de la historia y la memoria. Es entonces cuando el fiscal comienza la descripción satírica de Bermúdez de la Torre, basando la ironía en el juego que le permite su apellido y su envergadura física. El personaje, debemos a Ribagüero la caracterización física de Bermúdez de la Torre, ¿no? El conocimiento físico de Bermúdez de la Torre.
El personaje del vejamen es un sujeto que se sitúa en lo más elevado de una torre, desde donde mira tan de alto abajo que no reconoce, dice el virrey, otro alguno que se le parezca, sino aquel a quien sus mismos pinceles, o borrando o añadiendo, quieran que le iguale. Esta alusión burlona a los préstamos poéticos que se permite Bermúdez se incrementa cuando el fiscal se detiene al escucharlo recitar en alta voz, porque en sus versos no hay voz baja, y lo que oye no es exactamente un poema de su cosecha, sino una variación de la letrilla deseado desde niño y antes sí puede ser antes, rematada con una versión deformada del verso que Bermúdez había utilizado en la primera sesión de la Academia. Dice así: desde niño deseé, y antes si pudo ser antes, ver a un médico sin guantes y a un montado ecuestre a pie. Por supuesto, para unos poetas tan conocedores de la obra de Góngora, las citas del virrey, unidas a la broma interna, redoblan el efecto cómico y, de paso, señalan de forma amable los réditos de Bermúdez de la Torre con el poeta cordobés. Pero no solo en lo festivo está presente Góngora, porque en la Academia de Castelldorrius la alegría burlesca fue solo una parte de un todo destinado a la celebración de la poesía. La última de las sesiones ordinarias se empleó en componer un soneto sobre la presencia de la oscuridad, tanto en el nacimiento como en la muerte de Cristo. El virrey, ya enfermo, contribuyó en esta ocasión con un poema en el que el motivo de partida lo conducía hacia una reflexión sobre su propia muerte. En los tercetos se hallaba el consuelo en el desciframiento del símbolo bíblico donde el ocaso, esto es, la oscuridad, la noche reinante durante la Natividad, si nos atenemos al desarrollo del asunto, pero también la muerte, si atendemos a la significación figurada del término ocaso, eran el signo de la igualdad entre el nacer y el morir. Esta es una de las dos estrofas del poema del virrey. Oh misterio divino, oh Dios amante, oh de justicia solo hoy y cuán presente quieres que tenga yo siempre delante el lienzo en que pintó mi ser candente el nacer del morir tan semejante, su ocaso original copia tu oriente. El soneto venía a confluir en la conmutación del sufrimiento por la esperanza que anunciaba también en el último verso uno de los sonetos que el poeta cordobés le había dedicado al túmulo de la reina Margarita de Austria. Dice, para recordarlo, el poema de Góngora, dice los últimos tercetos: farol luciente sois que solicita la razón entre escollos naufragante, al puerto y a pesar de lo luciente. Oscura concha de una margarita que, rubí en caridad, en fe diamante, renace a un nuevo sol ya en Nuevo Oriente. No es extraño entonces que los versos de Góngora aparezcan profusamente en la sesión que los académicos convocaron tras la muerte del virrey. Bermúdez de la Torre realizó el discurso fúnebre que, lejos de enredarse en blasones y retóricas cortesanías, se dedicaba a resaltar lo que llamó la gran pérdida de la importante y amable vida del excelentísimo señor Marqués de Castelldorrius, arrebatada de los ojos y de los afectos entre la amenidad de estas ingeniosas diversiones. Sus palabras atenderán de nuevo la máxima latina pulviset et in pulverem reverteris que Castelldorrius había dado por asunto en la 9ª sesión al coincidir con el comienzo de la Cuaresma. La preocupación que el virrey mostró allí por desentrañar a través de la reflexión poética el sentido de las voces revertis, reverteris, verteris y los ecos teris, eris, is, le conducirá hacia el recuento final que él dejará en Tierra, polvo y nada, del soneto gongorino. Ese mismo verso aparecerá variando sombra por aire en las octavas de Monforte. Bermúdez de la Torre también compondrá un epitafio en el que los títulos y honores serán aquilatados para destacar los valores civiles, morales y culturales del virrey. 2 sonetos pondrán punto y final a su despedida verbal. Uno se dedicará al dolor dejado en los amigos, otro se compondrá a la manera de la inscripción mortuoria para el sepulcro de Dominico Greco y en el sepulcro de Garcilaso de la Vega, ambos de Góngora,
y, por tanto, invitará al caminante a detenerse para conmemorar la digna memoria del virrey. En él, Bermúdez dará entrada a las cenizas frías nombradas en A la memoria de la muerte y del infierno. Ese poema de Góngora que escribió para mostrar los sinsabores de la vida y los muchos disgustos que te pueden dar los maledicentes, es la utilización de esa imagen, las cenizas frías, con la evocación completa que convoca del poema del que provienen, la que carga el sentido de los versos de Bermúdez de la Torre, porque también este epitafio se levanta contra aquellos que quisieron atacar al virrey hasta el punto de llegar a ser cesado, aunque ese cese se paró. O sea, Felipe V llegó a firmar el cese, pero se paró antes de que saliera de la corte. Dice así el soneto de Bermúdez: murió bárbara voz, el labio miente, pasó de este hemisferio la carrera, aquel sol que a lucir en más esfera los límites tocó del occidente. No faltó su esplendor, pues más luciente, aún entre opuestas sombras reverbera, y la voz que truncó parca severa, en el silencio está más elocuente. Óyele, pues, que allí más elegante su desaliento anima desengaños, con más ardor que sus cenizas frías. Escúchale y contempla, caminante, la mentida lisonja de los años, la engañosa esperanza de los días. En 1713, fecha en la que el manuscrito fue enviado al duque de Alburquerque, seguían defendiendo al marqués sus amigos, obviamente no porque ya esperaran nada a cambio, sino porque el virrey se lo había ganado. Bueno, hasta aquí. Debo decirte, sabes que no soy nada hipócrita, que me ha gustado mucho tu ponencia, porque Peralta Vaz Nuevo pues tiene más campo crítico, se conoce más, pero yo de verdad Bermúdez de la Torre no sé, ya hablaremos, pero supongo que hay bibliografía tangencial, pero específicamente dedicada a él. Tenemos la bibliografía andante. La de Mazzotti, ¿no? Claro, a mí es que yo no lo conocía para nada, este poeta. Entonces, a mí me da la sensación de que, hombre, poéticamente no es nada novedoso, pero como imitador, su capacidad imitativa de Góngora es superior a la de muchos del 17 y del 18. Y bueno, por otra parte, lo del contexto cultural en el que se sitúa, a principios del siglo XVIII, lo hace también muy interesante por esa mezcla rara, también como la perla, entre barroco y racionalismo, ¿no? Que ya había anticipado Sor Juana, como no, en su magnífico primero sueño, ¿no? Entonces, yo lamento no haber consultado antes los estudios de Mazzotti, porque para mí ha sido un descubrimiento el poeta, y todo esto de la academia y lo del manuscrito que hay en la Nacional, que ha citado, ¿no? De Flor de Academias, ¿no? Que está en la Nacional. Sí, es que vamos a ver, las actas de la academia no pueden seguirse por palma, porque no es que haya ratas, hay confusiones de todo tipo, versos cortados, es continua bueno, pues la confusión que pueden crear en cuanto al valor de lo que fue esa academia. Sí se pueden leer como un documento de historia literaria muy interesante, porque los juicios de palmas, ya lo he dicho antes, no es solo que es una diversión leerlos porque son muy graciosos, no, es que también nos ponen delante de cómo ha cambiado el juicio para esos finales del 19. Vamos a ver, la impresión que a través de mi trabajo puede causar la poesía de Pedro José Bermúdez de la Torre está muy mediatizada con que yo estaba buscando las citas de Góngora y demás. El poeta es... Pero, hombre, no quiero hablar de Bastidas, pero, por ejemplo, frente a Bastidas, y tampoco es cuestión, como decía Alejandro Jacobo ayer, de comparar poetas, pero la potencia imitativa que tiene este poeta es superior a la de... Bueno, Bastidas y otros, ¿no? Pero también es porque está escribiendo ya a principios del siglo XVIII, donde la imitación era la disciplina en la que se curtía una buena pluma. Sí.
O sea que, pero quiero decir, tiene otros... Sí, pero hay quien no puede, por mucho que, bueno, por que hayan supuesto. pasado décadas de imitación Ya. y las destrezas lingüísticas Ya. estén perfeccionadas, ¿no? Ya, sí. Pero bueno, quiero decir que es la óptica de mi trabajo la que puede estar causando también una impresión sobre la poesía de Bermúdez de la Torre equivocada, porque también tiene cosas que tienen un interés más allá de estar buscando la continuación del barroco en poetas que, sin embargo, ya tienen todas las marcas de lo que van a ser las bases de la poesía, fijada en unas ideas previas de lo que es esencialmente el discurso poético para ellos y de unos fines que quieren conseguir por medio de la poesía, ¿no? Bueno, pues si te parece, le damos la palabra, Sí. seguro que quiere intervenir, a la bibliografía viviente. ¿Eh? O alguien del público que quiera entrar también en el debate. A ver, un momento que te acerquen, por favor, José Antonio, el inalámbrico. Pero no es una intervención voluntaria. Prefiero pararme. Déjalo. Para no amilanarme. Te felicito, sinceramente. Yo pienso como tú que don Pedro José Bermúdez de la Torre y Solier merece un estudio a fondo. Se le ha prestado más atención a Pedro de Peralta, su gran amigo, porque bueno, Peralta pues es el doctor Océano, ¿no? Claro, sí. En cambio, la producción de Bermúdez es más modesta, pero no por eso de menos calidad. Había dos cosas que quería comentar, ¿no?, sobre tu exposición, que me parece realmente un aporte al conocimiento de Bermúdez, un poeta desgraciadamente olvidado, ¿no?, en el discurso crítico actual sobre el mundo virreinal. Es que cuando llega a Castel dos Ríos, como tú has mencionado, en 1707, y habiendo sido embajador de España ante la corte francesa, es el que le da la noticia a Philippe d'Anjou de que él es el heredero del trono de España, nada menos, ¿no? Es un hombre que viene formado ya en la poética de Boileau, ¿no?, de décadas atrás, y que llega con las ideas del neoclásico, que cuando se encuentra con estos poetas criollos, ¿no?, como Bermúdez, Peralta, ahí yo no sé hasta qué punto las tensiones que tú mencionaste, ¿no?, tengan que ver algo con esas dos concepciones del quehacer poético, ¿no?, la prolongación del gongorismo, por un lado, en el cual se regodeaban los poetas criollos como una propia marca de su identidad, de su apropiación del discurso dominante, y esta nueva moda que trae Castel dos Ríos, que es directamente de Francia, de la cual estaban sin duda ya conscientes los poetas limeños, pero que quizá no habían visto una aprobación oficial, salvo hasta las sesiones de la academia, ¿no? Digamos, yo no he estudiado el tema en profundidad, creo que has pecado de demasiado generosa cuando me sindicas como el autor de la bibliografía sobre Bermúdez. Tengo un par de articulitos sobre Bermúdez, ¿no?, y ninguno de ellos es sobre la academia. Pero es un tema que por supuesto me apasiona, me interesa, ¿no? Esa era una primera observación, ¿no?, de ver la poética neoclásica ya como tratado poético a partir de la obra de Boileau. Y la otra es una curiosidad que me suscitó tu comentario sobre la corpulencia de Bermúdez, ¿no? Te referiste a Ribagüero, que obviamente debe recoger testimonios de la época porque hay 200 años de distancia. Quería que me aclararas un poco eso. Nada más, muchas gracias. Bueno, empezamos por lo último, que es más sencillo. El virrey en los vejámenes va a hacer un retrato físico y moral de los poetas y también estilístico de los poetas. Igual que va a describir la calva y la baja estatura y la complexión nerviosa de Pedro de Peralta Barnuevo, va a ir describiendo la envergadura física, la nuez prominente, la corpulencia en las manos y demás de Bermúdez de la Torre. No se está refiriendo, vendrían de una familia de altos, ¿no? Todas las referencias a que están mirando a la gente de arriba abajo de la academia van así. Son retratos físicos de los poetas muy interesantes, ¿no?, también de sus vestimentas. La idea es la sátira, pero es una sátira amable. Hay una cosa con lo de los vejámenes que algunos de los que más cercanamente se han acercado a
más cercanamente, quiero decir, en nuestros días se han acercado a hablar de la academia y demás, parecen no querer entender que hasta 3 veces el virrey dice que si está haciendo los vejámenes es porque se lo han pedido los poetas de la academia, y que además él quiere que en todo momento, lo vuelve a decir muchas veces, que ellos saben que de ninguna manera quiere hacer, bueno, ningún escarnio con ellos. La misma cortesía que tienen los poetas hacia el virrey la tiene el virrey con los poetas. Es una cosa transitiva y es interesante saberlo. En cuanto a la cuestión del afrancesamiento, yo creo que eso, que ahí nos movemos en algo en que las propias actas de la Academia de Castelldorrius nos pueden poner. Por eso decía antes que a mí Castelldorrius me gusta mucho, porque se carga todos los estereotipos e ideas comunes que tengamos. Este Castelldorrius, que había sido embajador de España en Francia, que conoce la corte francesa, que además está retratado, bueno, en los tratadistas del momento, de su carácter, sus actuaciones, porque es un personaje clave en el cambio de dinastía y demás. Resulta que ahí tendríamos que hilar muy fino en cuanto a cuáles son sus referencias literarias, porque las referencias literarias que el virrey va dando en sus composiciones, las indicaciones que les da a los poetas y demás, son todo referencias españolas. Componen de repente poemas en las que tienen que dar, o sea, el recurso forzado tiene que ser nombrar una obra, nombrar un libro y nombrar una comedia. Los libros que se citan son libros de autores españoles y americanos. Las comedias que se citan son comedias de autores españoles y americanos. No hay ningún poeta que cite a nadie que no sea de su propia tradición hispánica. Tanto el virrey como esa parte es muy interesante. Los imperios suele ser así, ¿no? Claro. Bueno, no, pero no te creas que es que no hay un rechazo a la tradición foránea, pero tampoco tenemos que pensar que todo, por ejemplo, que el modelo de academia que está siguiendo el virrey es un modelo francés de lo que son las academias reales, que también se harán en España siguiendo el modelo francés, pero lo que él pone en marcha en Lima no es eso, es el modelo de las academias privadas, con todas, pero además él mismo dice cada vez, voy a hacer un vejamen a la manera de Jerónimo de Cáncer, a la manera de, bueno, ahora vamos a hacer esto a la manera de Anastasio Pantaleón. Es decir, son todo referencias de academias que él había conocido en el Levante español, en la Cataluña y el Levante español y en Mallorca y demás. Hay otra cosa que le pasa al virrey Castelldorrius, que ya no tiene que ver con la parte estilística, es uno de los que con más gusto celebra la tradición barroca española. Bueno, antes de dejar el tema, a mí esto me interesa mucho porque esto está pasando en entre 1709, si nos vamos a las actas, y 1710. Y es algo de enorme interés porque en principio ellos ahí no están en una situación diferente de lo que pasaba en España en el momento. La poética de Luzán no se publica hasta el 37 y ahí, aunque desde el año 27 con los escritos de Mayans puede haber ya una idea de que lo hispánico es un hazmerreír en Europa porque seguimos las modas barrocas, puede haber un adelanto en el 27, pero que eso no pasa a ser una poética nueva, bueno, como es la de Luzán en el 37, y que abre un debate en España, pero ya en el 37. Un debate entre los defensores de lo clásico y los defensores de lo barroco, que estuvieron ahí presentes, igual que en el Perú. Ahora bien, ¿de qué se libraban los poetas del Perú? Que era una presión muy grande de los autores españoles, que ellos tenían a Francia muy cerca y los del Perú no. Así que los del Perú podían no sentir que esto era una cuestión de patriotismo, el cargarse el discurso barroco para que no se rieran de nosotros los franceses. Esa es el distintivo y la cosa interesante de lo que está pasando en el Perú, porque ellos, como otras líneas de lo que van a ser las primeras promociones de ilustrados en España, están abriendo ya el camino, están teniendo ya otra mirada, pero no están rechazando una tradición poética que valoran mucho.
El afrancesamiento del marqués Castelldorrius hay que ponerlo también políticamente en cuarentena, porque los problemas más graves, antes decía que al virrey llegaron a cesarlo, lo llegó a cesar el mismo rey al que él le había ofrecido la corona, ¿no? Y los problemas les venía del contrabando francés, ¿no? En Lima, de barcos franceses, al que Castelldorrius desde el primer momento le puso freno, porque vio lo que era la sangría para el virreinato y para los intereses españoles, por tanto el dinero que del Perú tenía que llegar para las arcas reales en España. A eso le puso freno el primer año que llegó al Perú. Las críticas más fuertes y el lobby más grande que hizo que en España llegaran a esos límites de cese del virrey con el rey francés también de origen fueron núcleos franceses. Eso políticamente también tenemos que ver qué idea tan clara tenía este virrey Castelldorrius de lo que eran los intereses nacionales frente a que era un hombre de mundo, a que era un hombre de cultura, a que era un hombre que leía en francés y le interesaba lo francés y le interesaba todo. Por lo demás, la poética de Boileau es importante, pero es mucho más importante para los poetas del Perú la poética de Muratori. Para Peralta Barnuevo eso está claro, porque se va viendo en los prólogos, en el prólogo a Lima fundada, pero también en el prólogo a la historia de España vindicada. Es Muratori el más importante, y lo curioso es que Muratori está en las bases de la poética de Luzán, ¿no? O sea que hay por ahí muchas cosas. Esta academia, aparte de lo divertida que es, porque los poetas estaban celebrando la poesía cada poco, ¿no? Te da mucha información cultural sobre el momento y nos quita de estas cosas de afrancesados, no afrancesados, en qué momento está llegando esto, que son barroquistas y son antiguos, pero si en España estaban haciendo lo mismo en el momento. Dentro de la academia vemos que hay tendencias más probarrocas y tendencias mucho más, que nos van mostrando que son gente que ya tiene otras miras, que están construyendo, y curiosamente, pues los más adelantados en este sentido a los nuevos rumbos son los criollos, son Pedro de Peralta y Bermúdez de la Torre. Bueno, ven ustedes cómo no me equivocaba en lo del conocimiento de los procesos históricos y culturales, el dominio que tiene Virginia Gil en todo esto. Se nos ha hecho un poco tarde, no porque tú te hayas pasado, no, porque han sido 40 minutos. Lo que pasa que, claro, el debate ha sido muy interesante. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio mínimo en el programa. Claro, está forzado. No ha sido por tu ponencia. En vez de a las y media, perdón, ¿era a la 1 la mesa redonda? Yo creía que era a las 12:30. Bueno, sí, entonces no hay ni que hacer ningún cambio. Vamos perfectos. A la 1, como un reloj suizo. Y yo me quito la culpa. No, tú te quitas la culpa, que no la tienes, pero te la quitas también. Y nada, no se pierdan la mesa redonda, porque van a estar todos menos Carmen y además haciendo una síntesis. Preparen sus preguntas, reflexiones, dudas de todo lo que supuso la aportación de Góngora a la literatura hispanoamericana colonial. ¿Vale? Nos vemos a la 1. Gracias.